Bienvenidos a Radio Chancho en un sexto capítulo. No lo puedo creer, son 6 capítulos, José, y es increíble cómo pasa el tiempo. Muy contento nuevamente porque estamos en una charla hoy día. Hoy 20 de mayo, viernes 20 de mayo, son las casi 11 de la mañana con tremendos amigos cerveceros. Vamos a tener una charla cervecera hoy en esta mañana. No solamente son 3 buenos amigos, son 3 personas que han sido tremendamente importantes y trascendentales para el movimiento de la cervecería artesanal en el Ecuador. Y es que estamos en reunión de presidentes, y esto no sucede todos los días, señores, no sucede todos los días. Entonces esto me emociona muchísimo. En primer lugar, salud, señores. Tengo el tremendo gusto de compartir esta conversa, este podcast con Nelson Calle a mi izquierda, que es la segunda vez que estás en este podcast, ahora representando no representando, sino trayendo tu historia de la SOCERV, porque fuiste presidente, fuiste el segundo presidente. Tenemos a Ryan Hood Taylor, que es el actual presidente, recientemente reelecto. Exacto, güey. Increíble. Vas a batir un récord porque van a ser 4 años que que el país te va a aguantar y que tú le vas a aguantar al país, güey. Entonces, increíble. Y José Pinos, que también fuiste 1 año o 2 años. Un año fuiste, ya, del putas. Entonces, bueno, estoy yo y creo que no hay más presidentes, ¿no es cierto? No, somos nosotros 4 durante 7 años juntos. Wow. El círculo rosa, güey. Claro. Como la camiseta de mi colega. Como la camisa del Pero bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un tremendo gusto poder compartir historias de emprendimiento, pero en este caso específicamente vamos a hablar sobre historias, sí, suyas, pero también con relación a la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, que yo creo que es muy justo que la gente empiece a enterarse un poco más de qué es la SOCERV, a pesar de que creo que la SOCERV ha hecho un tremendo trabajo mediático y cada vez suena más, pero yo creo que vale la pena que suene ese nombre de SOCERV en el país, loco, especialmente cuando, bueno, esto es ya opinión 100% mía, ¿no? Pero cuando las agremiaciones no son tan chéveres de nuestro país, no están tan bien organizadas como podrían estar, hay mucha rivalidad. Es una asociación en donde, a pesar de que somos competencia, hay mucha cooperación, y creo que la cerveza ayuda, ¿no? Creo que la cerveza ayuda a que nos conozcamos, a que lubriquen esas conversaciones, y muchas veces a que terminemos siendo buenos amigos. Básicamente lo que quiero es conversar acerca de sus historias, acerca de SOCERV. Les voy a ir lanzando una que otra pregunta. Siéntanse súper relajados. Si me quieren joder, si me quieren lanzar una pregunta, si me quieren hacer sentir incómodo, lo pueden hacer. Este es el momento, públicamente. Es mi pasatiempo preferido. Sí. Y en primer lugar, Nelson Calle, es tu segunda vez que estás en este podcast. ¿Cómo estás en esta mañana, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste al mundo de la cerveza? ¿Y cómo fue para ti? ¿Por qué hablamos cómo llegaste al mundo de la cerveza? Un chance, pero si es que nos puedes repetir brevemente sería increíble. ¿Cómo fue para ti tu acercamiento con la SOCERV en un inicio? Pensé que ibas a preguntarme cómo llegué hoy, tarde en realidad. ¿Cómo llegaste hoy día, Nelson? ¿Qué pasó? Creo que mi acercamiento hacia la cerveza artesanal se dio, creo que casi como todos, porque veíamos que en el Ecuador no había una variedad de algo que a nosotros nos fascina y nos encanta, que es justamente la cerveza, y esa curiosidad por emprender y hacer cosas novedosas, pues me llamó a emprender con Abismo Brewery. Y claro, cuando ya estaba nuestra cervecería nos dimos cuenta que era un lío poder hacer cerveza acá, que era jodidazo conseguir las cosas, los impuestos eran un dolor de cabeza. Y ahí nos fuimos juntando con
con los colegas que íbamos conociendo en aquellos años, ya, ¿qué será? ¿Unos 10 años? Más o menos. Casi 10 años, tal vez unos 8, 9. 8, 9 años, y todos con los mismos problemas. Nos dimos cuenta que había que estar juntos y buscar un poco de representatividad, y así nos fuimos juntando primero para tomarnos las bielas y ver qué más podíamos hacer. Y claro, creo que también fue una de tus primeras ideas empezar a construir una asociación que nos respalde y nos represente, y ahí nos fuimos en realidad reuniendo y juntando. ¿Qué es la SOCER? O sea, ¿qué es la SOCER finalmente para ti, loco? O sea, porque hay muchas interpretaciones, creo, allá afuera, ¿no? De que es un grupo tal vez cerrado, o son solamente las cervecerías grandes, o es una vaina muy política o burocrática, ¿cómo era? O sea, para mí la SOCER se ha convertido en un estilo de vida. O sea, me encanta lo que puedo contribuir con la SOCER, y tampoco me puedo alejar mucho. También estoy muy pendiente de cómo van todas las cosas en general en la cultura cervecera. Y claro, se ha hecho parte de mi día a día. Como te digo, es como un estilo de vida que a mí me gusta poder contribuir en muchas cosas que puedan hacer que este movimiento cervecero crezca. Así que eso es para mí, así lo definiría. ¿Cómo fue tu presidencia? ¿Estuviste 1 o 2 años? Estuve 2 años. 2 años. Pero tal vez el primer año fue un poco caótico, porque hicimos una directiva, o elegimos una directiva en ese entonces, y por algún motivos muchas de las personas importantes de la directiva no pudieron estar durante ese periodo y se fueron cayendo como peones en los primeros meses, y hubo que ir reemplazando en un periodo corto, y no pudimos tal vez avanzar con lo que teníamos proyectado, y fue un poco así, ir tratando de ajustarnos en la medida que iba avanzando el tiempo. Pero bueno, al final logramos encajar las cosas, y creo que salió bastante bien. Y ahí tuvimos una reelección, y ya el segundo periodo pudimos concretar cosas mucho más trascendentales e importantes. Pero son cosas normales que se dan, porque también es del tiempo de muchas personas, y igual a todos los que han dado su esfuerzo mientras estuve, pues agradecido inmensamente. Oye, pero específicamente cuando tú gobernaste, se hizo una reforma muy particular que fue increíble. Estoy confundido, no me acuerdo en este momento, o tenía que ver con el CIMAR, o tenía que ver con alguna reforma tributaria, o con la... o eso fue contigo, José, que se definió... La última tributaria del CIMAR fue conmigo. Fue contigo, ya. Ajá. Pero contigo me acuerdo que estábamos celebrando una cosa bien loca. La primera bajada fue contigo. Sí, digamos que lo más importante que se logró concretar fue que logramos que haya una disminución mucho más sustancial en el ICE. Ya. Y que para que eso se aplique de una forma correcta, logramos que esto se plasme un reglamento a la ley, y que el SRI y la Constitución tengan todas las normas para diferenciar a los cerveceros artesanales de los industriales. Okay. Entonces ese fue el primer gran paso para, como cerveceros artesanales, existir en las normativas ecuatorianas, y aparte tener un índice diferenciado importante. Ya habíamos logrado que se diferencie cuando tú estabas de presidente. Y claro, ahora se logró definir, que fue muy, muy importante. Y claro, ya después con José, o el José logró durante su presidencia hacer que el CIMAR, que era el dolor de cabeza de todos, y que no tenía sentido alguno, desaparezca. La definición de cerveza artesanal, ¿cuándo se dio eso? ¿Fue contigo o con José? Conmigo. Eso es increíble, loco. Sí, o sea... Eso es increíble. Te juro que ese día me salieron... Salud por eso, me salieron un par... me salieron un par de lágrimas, porque
porque en verdad habíamos estado trabajando con los ministerios, con el MIPRO, y la definición cambiaba de la noche a la mañana en cosas mágicas, y hubo que estar presionando, y sin eso la verdad es que todas las cosas quedaban en las nubes. Porque, claro, cada vez se seguía hablando sobre la diferenciación de cervezas artesanales y industriales, pero no había un cuerpo legal. Exacto. Que te decía, ok, finalmente esto es la cerveza artesanal, o estas son las cervecerías artesanales. Sí. Y eso pasó contigo, loco. Sí. Eso es increíble, loco. ¿Cuál es la definición de cerveza? La definición legal, loco, porque no vamos a hablar sobre definiciones filosóficas, o podemos hablar sobre definiciones filosóficas, pero en cuanto a la legalidad en el Ecuador, ¿cómo quedó esa definición, loco? O sea, básicamente son 3 parámetros que lo definen en la ley como ser, digamos, independiente. O sea, no puedes tener participación directa del Big Brew o de cervecerías industriales. Uh-huh. Accionaria me refiero, y tu participación en el mercado de cerveza en el Ecuador no puede ser más del 1%, y además debes utilizar ingredientes, no puedes utilizar aditivos o preservantes. O sea, tiene que ser una cerveza con el fin de abaratar costos, además. Exactamente, o sea, no así, pero digamos que tiene que utilizar agua, malta, levadura, y puede utilizar adjuntos, pero no aditivos, digamos, o preservantes. Y eso es una pregunta que algunos críticos... No me equivoqué, ¿verdad? No, creo que va por ahí, sí. Sí, es correcto. Yo también me estaba acordando, dije, chuta, si me preguntan esta no me acuerdo. Y justamente me hace acuerdo una de las críticas que a veces la gente que no le gusta mucho la Socera tiene, es como que ¿cómo van a decir qué es lo que es una cerveza artesanal? Porque eso nos corta las alas, ¿cachas? Hay un problema con justamente esa tercera definición que tiene que ver con el no uso de adjuntos. ¿Qué tal si es que yo el día de mañana quiero hacer una cerveza de arroz? ¿Es considerado el arroz un adjunto o es por el motivo en que utilizo el arroz? Específicamente, por ejemplo, para abaratar costos versus porque ese estilo de cerveza lleva arroz o porque quiero hacer algo o sea, en sí la definición te permite utilizar adjuntos. Uh-huh. Puede ser arroz, miel o otros. Lo que no puedes utilizar es preservantes alimentarios. Ya. ¿Me entiendes? O sea, o color caramelo o sabor a caramelo. Sí, o sea, igual saborizantes. O sea, lo que tú decías en relación a lo que tú decías que había, en relación a lo que decías que hay como gente que no está de acuerdo, es también saber que nosotros cuando trabajamos en la definición, a la final nosotros nos basamos mucho en la definición que tenía el Brewers Association de Estados Unidos, y básicamente el MIPRO agarró casi eso y lo copió, de cierta manera, sin ni siquiera consultarnos mucho a nosotros, a pesar de que nosotros les fuimos como proveyendo, pero esa definición no se construyó exactamente con nosotros. Uh-huh. Ya, pero es una primera definición, y para nosotros era una victoria porque es decir, ok, existimos. Que de ahora en adelante eso es como da pie para mejorar esa definición de ley, o sea, es una oportunidad, pero para justamente entre todos sumar y aportar y cómo definir mejor dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra propia realidad, porque obviamente la realidad del mercado americano es totalmente distinto a nuestro. Pero el solo hecho para nosotros fue una es lo que decía el Nelson, pucha, de llorar el rato que dijeron, claro, ya hay la definición de cerveza artesanal. O sea, ese primer paso fue gigante. Entonces, de aquí en adelante es más bien, ok, ¿cómo mejoramos eso que tal vez, que no es perfecto? O sea, de ley no es perfecto, pero hay mucha oportunidad de mejora. ¿Tú cómo mejorarías esa definición? ¿O crees que es un tema de que hay que esperar y ver qué sucede en el tiempo, hacia dónde va el movimiento, sí, hacia dónde va la cerveza? O sea, sí, tal vez, porque, o sea, no sé, qué sé yo, o sea, se me ocurre un ejemplo en relación al tema de una participación de los conglomerados cerveceros fuertes, o sea, transnacionales. Uh-huh. En Estados Unidos, en realidad creo que les permite hasta el 25%. Sí, 25%. Hasta el 25%. Aquí creo que es cero. Aquí es cero. Entonces, qué sé yo, si mañana tienes la oportunidad de crecer porque alguna gran cervecera te quiere invertir una cantidad de capital
X y que no le vas a dar más del 10, no sé, o sea, tal vez ese porcentaje hay que revisarlo. Ajá. Por ejemplo, o sea, tal vez para las cervecerías que quieren comercializar ya a escala más grande o exportar, y que obviamente el rato que la cerveza sale de tu planta ya no tienes el control ni cómo ni cómo la van a guardar, cómo la van a conservar. Tal vez el uso de ciertos aditivos tiene sentido, ok, o sea, tal vez hay que mejorar eso, ¿me entiendes? Yo creo que tal vez en ese momento funcionó y creo que sigue funcionando, pero también hay que ir construyendo una definición que se adapte a la realidad conforme va pasando el tiempo y la realidad de los cerveceros ahora, ¿no? No, y es increíble que finalmente, como tú dices, ya hay una definición, ¿me entiendes? Ya existimos para los ojos del Estado, al menos. Sí, o sea, ese fue el paso fundamental, porque todo es un chiste de crear precedentes y leyes y reglamentos en donde podemos vincularnos para argumentos futuros. O sea, el primer paso, si no había una definición de cervecería artesanal o cerveza artesanal, es muy complicado después abogar o exigir otras exenciones, otros beneficios para la cerveza artesanal, si no existe una definición concreta. Entonces, con ese fin, aunque no sea perfecto, decidimos por eso, porque ya con esa definición hemos logrado sacar el CIMAR, los CFS, entre varias otras cosas, justo a través de eso. Sí, te cacho. No, hablando del CIMAR, y vamos contigo, José, vamos contigo, porque ya ese es tu campo. Y no, nunca me voy a olvidar, José, de esa imagen, ¿no? Puesto el saco, puesto la chaqueta, así saben dónde, en la Asamblea Nacional. Que increíble, o sea, que el presidente de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador en la Asamblea del Ecuador. ¿Cómo fue para ti el viaje a través de la SOCERV? En primer lugar, cuéntanos brevemente de qué cervecería vienes, qué tipo de cervezas haces. Y tenemos una tuya, además, aquí que está, espero que no se caliente mucho, que nos la vamos a abrir en un ratito. ¿Y cómo llegaste a la SOCERV y qué te motivó a lanzarte de presidente, loco? Bueno, yo llegué a la cerveza por un poco el gusto. Yo mi hermano y yo vivimos en Europa un tiempo y claro, o sea, consumíamos cervezas sin mucho de entender de estilos ni nada. Sabíamos que era distinto y cuando regresamos a vivir acá, pues eso nos hacía un poquito falta y siendo mucho de hacer nosotros las cosas, empezamos un día me hice un curso de cerveza en casa con mi esposa y me encantó y le dije a mi hermano, oye, te va a encantar esta nota, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos así como caseros y bueno, una cosa se llevó a la otra y en un momento decidimos que queríamos llevar esto ya como estábamos saliendo él de su trabajo, yo del mío, y dijimos, ok, vamos a emprender con esto, nos fuimos a hacer un curso en Estados Unidos y ahí, regresando de ahí, básicamente lo que nos cambió a nosotros fue decidir abrir un pub. ¿Dónde en los Estados Unidos? Perdón que te interrumpa. En Denver. Ok, lindo. Nos fuimos a hacer un curso en Denver en una semana, Y claro, eso nos voló la teja, nos abrió mucho la cabeza de un poco en relación a cómo queríamos llevar nuestro negocio en adelante y regresamos y decidimos abrir un pub. Y bueno, el resto es historia, básicamente. Es de nuestra cervecería Santa Rosa, perdón, no lo dije. Entonces abrimos este local en La Floresta y de ahí en adelante, o sea, nosotros siempre estuvimos como interesados en cómo mejorar. Entonces mi primer como contacto con la SOCERV fue, recuerdo, en la copa. Entonces cuando metimos de nuestras cervezas en la copa, que habrá sido 2016 o 17. 16, me parece. 16. La mitad del mundo. Sí, la primera mitad del mundo, exacto. Entonces ahí metimos nuestras cervezas y claro, pucha, uno llega como el joven que... ahí no nos conocíamos antes de eso. Sí, o sea, a ver, no recuerdo bien. Sí, perdón. O muy de lejos, tal vez. Sí, tal vez. O sea, yo recuerdo que la primera vez que fui a una reunión de la ASO fue en el Turtle's Head. Y una reunión que, claro, Carlitos y yo, mi socio y yo, mi hermano, fuimos y estábamos así como que, bueno, hola. Y claro, y eso era como
básicamente nos sentamos a beber y me acuerdo que ese día mi hermano y yo teníamos que irnos de viaje y fue como que era a las 10 de la mañana, todo el mundo nos llegó a mediodía, entonces fue como ya me acuerdo. Esto es un desastre, güey. Sí. Pero para nosotros siempre como, y bueno, yo desde mi manera de ver la vida sé que el tema asociativo siempre ha sido importante para mí y sé que como en conjunto podemos llegar a más cosas, ¿no? Entonces cuando fue esto de la copa, un poco ahí fue que les conocí un poco más a todos, ya compartiendo, tomando unas cervezas juntos, decir, ok, aquí hay un grupo interesante de gente, ¿me entiendes? Y entonces yo dije, a mí es algo que me interesa, como ver de cierta manera cómo aportar. Y entonces fue 2016, ese mismo año deben haber sido las elecciones que fueron en Sabay. Sí. Ya, que fueron en Sabay, ahí te eligieron a ti presidente. Entonces ahí fue como vocal. Vamos ahí, pues ahí, y vemos cómo apoyamos. Y pues ahí, desde ese entonces yo estuve como muy involucrado, hasta este año que ya un poco salí de la directiva. Pero, o sea, como vocal en la participación, o sea, en la organización de la Copa, que es algo que a mí personalmente me encantó, me enriqueció mucho. O sea, además que yo venía tenía un background de organización de eventos, entonces por ese lado aporté. ¿Cuál es tu background de organización de eventos? Eso no sabía. O sea, yo antes de trabajar, antes de tener mi cervecería, tenía un estudio de música. Y, o sea, yo soy ingeniero de sonido, entonces... ¿Por qué no sé esto? ¿Por qué no sabía esto? Te acabas de enterar ahorita. Ajá. Claro. Yo que toco la guitarra. Tenía un estudio en la Floresta ahí con mis amigos hippies, ¿verdad? Y organizábamos conciertos, y organizábamos fiestas, un poco de cosas, ¿verdad? El mundo underground hipster de Quito, ¿verdad? Entonces eso hacía antes, ¿verdad? Entonces, claro, eso me llevó con eso a hacer el tema de la copa y más que nada encontré un grupo de amigos, que al final eso creo que más allá de servir al gremio y conseguir cosas interesantes y aprender mucho, porque claro, nosotros éramos relativamente nuevos también en ese momento. O sea, familiarizarme a mí con todo el tema regulatorio, impuestos, importaciones, todo eso para mí como que me llevó, o sea, lo aprendí muy rápido porque estaba inmerso en esa vaina. Encontré un grupo de amigos que es este grupo al final, ¿me entiendes? Ahora, o sea, ustedes son mis panas, o sea, es la gente con la que salimos, la gente con la que nos vemos lo más seguido, ¿me entiendes? Entonces eso fue como lo que me llevó a mí al ASO y ya puntualmente mi periodo, que a pesar de que fue corto, se logró mucho, primeramente por todo el trabajo que se hizo antes, y eso es algo que es súper importante reconocer. O sea, desde tu presidencia, la presidencia del Nelson, o sea, se vino haciendo un trabajo arduo y sostenido en proximidad con el gobierno. O sea, había muchos temas regulatorios, el tema de los impuestos, que había, o sea, en ese momento, cuando estaba el Nelson, hubo el tema de salvaguardias que nos impactaron también mucho a nosotros. Y fue, creo que yo, claro, al final sí figuré en la asamblea, pero yo sí creo que simplemente coseché todo lo que hicieron ustedes, ¿no? Y para mí sí es importante reconocer eso también, ¿no? Entonces yo me acuerdo ese día que fui a la asamblea, claro, estábamos en todo esto, se estaba construyendo la nueva ley, y, o sea, de hecho, el NEL es el contacto de la asamblea, ¿no? O sea, el NEL me llamó a mí a decir, oye, José, hay que ir a la asamblea, en 10 minutos hay que estar ahí, ¿no? Y corrígeme, y disculpa que te interrumpa, pero es porque a los asambleístas les gusta pegarse de las bielas y unas empanadas en tu local, antes de ir a la asamblea, ¿no? Antes de ir a las sesiones. Sí, muchos de ellos son clientes de nuestro local que está en la 2 de octubre, por cercanía. Claro. Y claro, les conocemos a algunos y así se da esa familiaridad para invitarles o para que nos inviten más bien y estar siempre en la asamblea. Pero también justo ahorita que estabas mencionando muchas de esas cosas, me acordé mucho del Pedro Navarro, que siempre ha estado casi como presidente. Claro. Y que también siempre tenía buenos contactos en la asamblea. El presidente silencioso, el presidente silencioso. Ya le vamos a mandar un voice note a ver si nos responde. Sí. Era el que movía las cosas también. Debería estar aquí. Sí. Y claro, y con él también, como dice el José, había un trabajo anterior y él también era bien conectado en la asamblea y ya nos conocían. Entonces esta asamblea también tuvo mucho tiempo en gobierno
Así que pudimos encadenar por suerte todo el trabajo. Sí, fue como, ya les digo, o sea, ese día el Nelson me llamó y me dijo, si tenemos que estar en 10 minutos en la asamblea. Y yo así como que sí, ya hace rato me cambié, salí. Sí, de hecho pasa bastante que nos llaman a reuniones y exposiciones con como máximo 12 horas de antelación. Máximo, ¿verdad? Sí, y creo que le hice lo mismo al Ryan, creo que fue hace unos meses, le digo, oye, mañana a las 7 en la asamblea. Fuimos sin desayunar, nos compramos unas galletitas ahí. Claro, y llegas de aparte, te tienen ahí esperando y claro, estábamos ese día con el Nelson y con el Alexander. Ya. Y yo así como que, ¿qué hacemos? Así como que, ¿qué hay que decir? Entonces, no, y viene, se acerca, no me acuerdo, alguien de comunicación y nos dice, tienes, no sé, 30 segundos para intervenir. Algo así. Y recuerdo el Nelson y el Alex y yo escribiendo lo que yo tenía que decir en el teléfono, así como que, papá, digo esto, papá, vamos decidiendo así. Y armamos como un discurso, que es una breve intervención de no sé cuánto tiempo, 1 minuto y pico. Y, o sea, conciso el mensaje, en ese tiempo era lo del ICE, era lo del CIMAR. Salir y decir ahí todo enfrente, claro, así como dice un amigo mío, pucha, me temblaban las chichis. ¿Cómo fue? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue para ti? O sea, creo que todos estábamos nerviosos porque... Todos, claro, o sea, nunca habíamos tenido a alguien de la SOCER parado ahí frente a la asamblea. Primero nunca nos dijeron que dijeron que íbamos a intervenir en el pleno de la asamblea. O sea, yo nunca había entrado a la asamblea. Es la única vez que he entrado a la asamblea. Qué bonito, qué chévere. O sea, es como Guayasamín y todo el Congreso. Pero, o sea, era como, o sea, de repente llegar ahí con la presión de representar a un gremio, a mucha gente que básicamente vive, alimenta a sus familias de esto. De repente era como que, wow, o sea, o sea, ok, pensemos bien en lo que vamos a decir, que el mensaje tiene que ser súper corto, tiene que ser súper conciso, vamos a decir, pa. Todo muy bueno. Entonces lo construimos así súper rápido y claro, ya te digo, yo no me esperaba ese día levantarme y tener que hablar en la asamblea. O sea, para ti era un día normal. Era un día normal. Tú ibas a ir a desayunar, a la planta, a hacer tus cosas, claro, a tomar el cafecito. Exacto. Y de repente estabas ahí hablando de todos los asambleístas, que más que nada creo que fue un tema simbólico, para decir sincero, porque a los asambleístas creo que honestamente les valió carpeta. O sea, si me oyeron... Estaban en el teléfono. Sí, o sea, te paraste ahí y los manes... o sea, una intervención más de todos los que ya intervinieron, ¿me entiendes? Pero creo que fue súper simbólico y más que nada eso fue como dio pie para mucho más, que bueno, y ese es el tema del tema asociativo y el tema político también, que es algo que a mí honestamente no es que me gusta mucho, y yo acepté con gusto la responsabilidad de ser presidente, pero es como, o sea, en ese momento cuando yo fui, que se dieron todas estas cosas, cuando realmente me di cuenta un poco cómo funciona la política, ¿no? O sea, se daba que el gobierno de turno estaba queriendo impulsar su reforma tributaria, y claro, nosotros también queríamos, porque habíamos logrado cambiar, o sea, dentro de esa ley, impulsar algunos cambios que nos favorecían a nosotros, como lo del CIMAR y lo del ICE. Y claro, o sea, es como que en ese sentido apoyábamos al gobierno. Y el gobierno un poco, o sea, nos usó, por así decirlo, claro. Y es un poco la política. Claro, son conveniencias, son... Entonces, claro, o sea, el gobierno al final era como, ok, ¿qué gremio nos está apoyando? Los cerveceros artesanales, ok, hay que reunirse. Y acto seguido, ¿qué fue? Una semana después, un poquito menos, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero fue la reunión con el presidente, pues. En Sabay. En Sabay, pues. Ah, claro, pues. Entonces igual fue así pues, como... Y eso fue contigo, pues. Claro. Pero fue como a semana o 2 semanas después de eso. Fue súper rápido, ¿no? Y fue claro, nos llamaron, tienen que organizar, ¿en dónde? Entonces nos empezamos a mover dónde vamos a hacer, ¿no? Que queremos hacer acá, no porque el presidente, no porque acá, no porque ni siquiera. Ok, al final decidimos hacerlo, hicimos en Sabay. Javier Salas tuvo la gentileza de prestarnos su espacio. Sí. Y claro, entonces el día anterior, ¿qué vamos a decir? De nuevo. Y fue ultra importante porque fue la primera reunión de presidente a SOCER con el presidente a presidente. Con el presidente de la nación o del país. O sea, claro, entonces, primero fue... Histórico.
fue de nuevo, o sea, para nosotros a la final, y lo vimos de esa manera, el gobierno un poco lo que quería era figuretear. Nosotros era que aprovechar esa puerta que nos estaban abriendo, ¿me entiendes? Y a la final sí fue un poco así, porque claro, llegó el presidente, dio su discurso, nosotros hicimos el discurso que yo tenía que hacer, mandamos ese día que teníamos que mandar a la presidencia, un día anterior, pucha, nos quitaron el 90% de lo que queríamos decir. ¿En serio? O sea, nos censuraron todo. ¿Qué tan políticamente incorrecto era? No, o sea, es que justamente, o sea, a la final... O sea, yo me acuerdo haber estado hablando con el José porque el José ya tenía estábamos su como speech súper preparado. indignados, loco, así Sí, como claro, que, pero si no vamos a decir esto, entonces ¿para qué vamos a hablar? Nos llamaban y decían, pero esto no digan, pero díganlo así. Y yo le dije como que, José, ya no importa, yo les voy a decir que sí vas a decir lo que ellos dicen, exacto, pero más o menos di lo que tú quieres decir, güey. ¿Cuál fue una de esas? O sea, no recuerdo exactamente, pero... O sea, ¿alguna que dijiste no? No, y tampoco es que atacábamos a nadie, ¿me entiendes? Pero claro, el gobierno simplemente no se quería sentir aludido en absolutamente nada de lo que yo pudiera decir. Entonces, ahorita no recuerdo exactamente, pero, o sea, sí nos censuraron un poco el discurso. Entonces fue, claro, yo al principio como que, no, ¿cómo van a cancelemos esto? ¿Para qué vamos a hacer si no nos van a decir lo que realmente está pasando? Y luego ya, claro, porque todo esto era no solo yo, era un grupo de gente. Estaba el Nelson, estaba el Pedro, estaba el José David Moscoso en ese tiempo también. Estábamos en Abismo, de hecho, preparando todo. Pero más importante que lo que yo iba a decir en ese momento fue lo que queríamos, o sea, los ejes en los que queríamos trabajar luego, o sea, nuestra problemática como cerveceros artesanales. Entonces, claro, lo que yo dije, bacán, estuvo bien, a la final un poco censurado, pero se fue el presidente y después de eso se abrió una mesa de trabajo que todo lo que hemos logrado a raíz de eso fue porque se abrieron esas puertas. Claro, entonces ese día nosotros pudimos decir, tenemos este problema, o sea, puntualizamos absolutamente toda la problemática de las cervecerías artesanales del Ecuador. Y desde esa época, o sea, desde ese día tenemos como la puerta abierta, o sea, línea directa con el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, luego de eso se organizaron mesas de trabajo en temas de por ejemplo, el ARCSA, en temas de lo de los gastropops, en muchísimas cosas. Me acuerdo que fueron como 3 semanas que el MIPRO nos puso las reuniones así, una tras otra, para ir tratando con todos los entes competentes las cosas que nosotros habíamos manifestado en esa reunión. Entonces, desde ese sentido fue como un paso increíble para nosotros. O sea, la definición esta vez fue como, existimos y tenemos que estar conversando para ver qué es lo que necesitamos y cómo ustedes nos pueden ayudar, ¿me entiendes? Entonces, eso fue como súper, súper importante. Y hasta ahí llegué yo. No, yo me acuerdo, fue increíble. Yo estaba regresando de Loja en el avión, me fui de vacaciones. Es que Loja, qué bacán que es Loja, ¿no? Y ahora que es más cervecero. Y ahora que acabamos de estar en Loja hace unas semanas, y bueno, regreso y llego y ya no alcancé, no me dejaron entrar, ¿no? Por el tema protocolario del presidente. Sí. Pero me metí luego del presidente y todo el mundo estaba como que, chuta madre, nos acabamos de reunir con el presidente, loco, qué bestia. Y creo que se mandó un discurso bien especial también, ¿no? Sí, el man creo que tenía fama del man de un poco irse por la tangente. Por la tangente de la tangente. Como decía, del email leía el prompter y un rato era como que... Eran súper espaciales esos discos. Oye, Ryan, y bueno, y llegamos a ti como el actual presidente. Iba a decir el último, pero no puede ser el último. Dios nos ampare. Porque eso quiere decir que la SOCERV se acaba ahora o se queda para siempre, ¿cachas? No, y ¿cómo ha sido para ti, loco? Bueno, en primer lugar, Ryan, háblanos un poquito de cuál es tu cervecería. Sí, vamos cronológicamente. ¿Cómo llegaste al Ecuador? ¿Cómo naciste? ¿De dónde vienes? ¿De qué? ¿Y cómo terminaste? Bueno, me acuerdo que nos reuníamos en Malditos. Era básicamente por eso. Sí. O sea, ya nos conocíamos y comenzamos a reunir en Malditos, pero ¿cómo ha sido para ti el viaje de llegar a la SOCERV? Pero no dejes de comentarnos cuál es tu marca de cervezas y
¿Y cuándo nació Bandidos? Bueno, ya acabo de responder la pregunta. Sí, pues mi marca sí es Bandido Brewing, que nació en 2013. Yo llegué al país en 2012 y todo un trip. Realmente estar en un país que no era mío en aquel entonces, y ahora sí es mío. Y estar como adaptándome a una sociedad nueva, un idioma nuevo, un estilo de vida diferente. Yo viví en Colombia antes de llegar a Ecuador. Para mí era como, chévere, América Latina, muy parecido. Pero pasar de Medellín a ir a Cali, a Quito, en la Tola Baja, fue como, nada que ver. O sea, están hablando el mismo idioma, creo, pero no es la misma sociedad. Entonces, iba adaptándome y justo tuvimos Nathan, mi socio, y yo en aquel entonces Daniel Molloy, que igual era parte de Bandidos. Teníamos la misma pregunta de todos, que era como, ¿dónde puedo conseguir más variedad de cerveza? Claro. Y la respuesta no era muy obvia. Creo que en aquel entonces que teníamos como a Turtle's Head a través de Ana, Cherusker, a través de Florian, y no había mucho más. O sea, Bonanza, para quien conocía. Bonanza, sí, Bonanza. Pero nadie conocía, o sea, eso era... Y Andes estaba comenzando justo... Sí, tú ya estabas probablemente, claro. Estábamos dándole ahí. Sí. Poco a poco. Entonces en eso nació Bandidos. Había como un lugar muy chiquito en la Tola Baja con capilla incluida, justo enfrente del Coliseo. Empezamos a fabricar allá en un sistema de 100 litros, bien humilde, y creo que comenzamos todos Bandidos por como 15,000, si no estoy mal, 12,000 de equipos, 3,000 de mano de gato para poder abrir el local, y le dimos duro por muchos años. Y durante ese tiempo me di cuenta de que había un montón de, no informalidad, sino simplemente vacíos legales. O sea, y yo vine de un país, los Estados Unidos y Oregon específicamente, que es un estado muy famoso por su cerveza, en donde ya la industria era mucho más madura, porque todo comenzó allá como en los 80. Eso fue como, ya todo empezó a arrancarse con unos como 5 cervecerías nacionales en un país de 300 millones de habitantes. Entonces, a partir de eso, estaba pensando, o sea, Ecuador, estamos ahí, pero no teníamos una definición de cerveza artesanal. Creo que muchos de nosotros, por necesidad, operábamos en el área gris de la economía. Los aranceles eran una locura. Creo que, incluido todo, nacionalización y aranceles y todo, estamos pagando como 81% por sobre la malta, que no producíamos acá. Levadura sobre 40%, lúpulo sobre 40%, o sea, realmente era un vaso de cerveza con el triple de gasto, claro, de insumos, claro, que en los Estados Unidos. Entonces pensé, todo mal. Y Neri y yo conocimos a más cerveceros y es como, oye, todos tenemos ahí un problema, que queremos hacer las cosas bien, pero no hay una ruta muy obvia. Hasta el ICE en aquel entonces fue una locura, o sea, realmente establecido para que pequeños productores no pudieran existir, básicamente. Sí. Empezamos a reunirnos, éramos como 6 o 8 personas. Había reuniones antes, no nos dimos cuenta, pero entre otros actores que igual tenían más o menos la misma idea, que es como cómo podemos reunirnos y crear algo más bonito para nuestra industria. Y Nate y yo veníamos de una sociedad y estilo de vida, y hasta, no sé, dar el crédito a nuestros padres por cómo nos criaron, pero de mucha colaboración. Es como la unión hace la fuerza, y realmente nos dimos cuenta de que estábamos en una posición muy privilegiada de poder inyectar un poco nuestra cultura, esta sociedad y nuestro tono de cómo queríamos las cosas, que era mucho de colaboración, de apertura, de como, no, he hecho un ojo a mis libros, a mis recetas, o sea, encontremos una forma de trabajar en conjunto, porque cuando eres menos de 1% del mercado, no somos enemigos, claro. ni competencia en ese momento. O sea, creo que la meta es crecer un poco la torta y llegar a representar algo más interesante. Para dar una cifra que siempre para mí es interesante, en los Estados Unidos ya superamos 16% del mercado nacional de cerveza artesanal, y en Ecuador seguimos a menos de 1%.
hay bastante trabajo que hacer. Y, pero perdón que te interrumpa, otra cifra importante, con menos del 1% empleamos a la misma cantidad de gente que la cervecería industrial. Correcto, y eso es increíble. Eso es increíble. Es mucho más para destacar y para seguir reforzando que sí, pequeños productores son muy importantes, porque por falta de economía de escala te toca contratar más gente y justo como dice José, es desproporcionada la cantidad de empleo que ofrecemos, representado por la participación en el mercado que representamos, ¿sí? Y en base a eso empezamos a charlar y ver como chévere, cómo podemos colaborar y coordinar para hacer cosas más interesantes acá, no solo desde el lado político y legal, sino también cultural, porque en aquel entonces también recientemente las personas estaban enterándose de lo que era la cerveza artesanal. Era muy importante proteger la calidad de la cerveza artesanal porque tienes como una primera oportunidad con todo el mundo para presentarles e introducirles una cosa nueva. Y comenzó súper informal, tomando unas cervezas en varios locales. Íbamos como rotando para ver qué hacía falta, qué necesitaba cada actor en el país. Y poco a poco íbamos dándole formalidad. Entonces yo era como, antes de formalizarnos, yo decidí ser, fui presidente por un tiempo, igual Julio, estabas ahí guiándome, porque no soy político para nada, pero igual era como, chévere, puedo sumar algunas cosas, creo yo. Y con el tiempo logramos como poner los estatutos, formalizarnos en el MIPRO, sacar RUC, o sea, todos los pasos para que realmente tuviéramos un voz y una forma de acercarnos al gobierno mismo. Porque igual, sin tener formalidad, es muy difícil exigir cosas. Pero mucho también es cómo te presentas, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos con Ryan a Bucay. Bucay, el sabatino de Bucay de Rafael Correa. Por favor. Claro, ilústranos. Sí. Fue increíble, o sea, habíamos agarrado unos contactos del Ministerio de Salud Pública y de algún otro ministerio. Creo que fueron a Bandidos, no estoy seguro. ¿Dónde los conocimos? Creo que fue en Bandidos, sí. Nos dijeron, no. Sí, era Ricardo Espinosa, ¿cierto? Richard Espinosa de... Él era el superministro de la producción, sí. Pero nos conocimos con unas personas del Ministerio de Salud Pública, me parece. Y nos dijeron, no, pues es que el caso de ustedes es insólito, tienen que ir a Bucay en la siguiente semana. Y fue como que, bueno, y teníamos ya fondos, ¿te acuerdas? Eso fue la época en donde el Ministerio de Salud Pública sí nos apoyaba. O sea, eran en épocas, no sé, eran épocas bien especiales. A veces nos apoyaban, a veces sí, ¿no? Es como Loja. De repente, todas las autoridades en Loja es como que, loco, ustedes son increíbles. Y venimos acá y ustedes son cantinas aniñadas, loco. O sea, lo que estábamos hablando antes de empezar este podcast. O sea, es como que cada persona a veces tiene su propia interpretación, pero claro, llegamos a Bucay con el Ryan, agarramos un vuelo, fuimos a Guayaquil, nos quedamos en un Airbnb. Guayaquil, Airbnb, más interesante. O menos. Sí, muy interesante. Sketchy. Conforme con el presupuesto de aquel entonces. Y me acuerdo que nos ofrecieron una cosa, nos entregaron otra. Entonces no era un Airbnb, era un motel, güey. Sí, pagamos por hora, ¿sí? Pagamos por hora. Y después fuimos en bus o en taxi, fuimos en taxi hasta Bucay. Y fuimos eran las mesas de trabajo, ¿no? Entonces había una mesa de producción, entonces ahí nos metimos. Me acuerdo que ahí estaba el Carlos Marx Carrasco, sí. que era del SRI. El SRI, claro. Y estaban otras personas más ahí. Pero ironía, Carlos Marx del SRI. No, es que es increíble. O sea, era el destino, brother, era el destino. Es mejor que Pikachu, ¿verdad? Claro. Es mucho mejor. Y ahí les dijimos, no, somos de la Asociación de Cervecerías del Ecuador y yo soy el secretario, aquí está el señor presidente y
Entonces a lo que iba es cómo te presentas, no existía la asociación. Claro. O sea, existía, pero no existía legalmente. No teníamos RUC. No teníamos RUC, no existían ni los emails que nos mandábamos, loco. O sea, casi no existía la cerveza artesanal. Sí, claro. O sea, era como... Y de una cosa fue engranando otra, y... Oye, pero fue, o sea, estamos hablando de Sabatina del Mashi, güey. Sabatina de Mashi. del Mashi. Sí, Sabatina de Mashi en Bucay. 2015, 2016. Sí. Conociendo el Deberíamos país. debe estar grabada esa Sabatina. Seguramente. Deberíamos de verla. Así, ajá. Sí, y desde entonces ya nos dimos cuenta de que tocaba hacer aún más formal la cosa y comenzamos con el tema de estatutos y en la MIPRO registrarnos y creo que al final cuando recién nos registramos éramos como 12 miembros, tal vez 11 por ahí, no me acuerdo muy bien el dato. Y hoy somos sobre 90, sobre 95, 96 y mucho más productores a nivel del país. Creo que hemos calculado llegando a 300 productores de cerveza artesanal a nivel nacional, que es súper impresionante en unos 7 años desde entonces. Y comenzó ahí, después de mí vino Julio Nelson José, sí, ¿cierto? Entonces, después tuve la oportunidad, o sea, a lo largo, mi socio Nathan igual ha sido como muy enchufado y empapado de todo lo que es Asocer. Ayudó mucho a reunir esfuerzos y recursos para nuestra Copa Mitad del Mundo, que realmente nos puso un poco en el mapa en cuanto al Asocer, para tener una competencia que ahora es bastante famosa y respetada más que cualquier cosa. Me acuerdo un dato súper chistoso que hay una copa en Chile muy famosa y siempre cada año es casi imposible que todas las muestras lleguen a ser juzgadas. Siempre hay como aduanes o se pierde o algo así. Me acuerdo que el primer año de la Copa Cervecera Mitad del Mundo creo que tuvimos como a una cerveza que no se juzgó de más de 500 o algo así, y que había muchas otras copas en el mundo con más de 10 años de experiencia que todavía les hacía falta como 20 cervezas, 30 cervezas en cada copa. Y yo solo dije a Nate, hey, si estamos juzgando algo, o sea, el hecho de que no estamos perdiendo las muestras, creo que es una buena señal que nos va bien. Entonces, yo estaba mucho más enfocado en el negocio durante las presidencias de estos caballeros conmigo, pero siempre apoyando como se podía, y Nate estaba mucho más involucrado. La Asocer llegó a un punto en donde después de lograr muchas cosas ya se apareció el momento de la oportunidad para involucrarme más. Y decidí aceptar esa oportunidad y tomando en cuenta que realmente las batallas más complicadas ya se vencieron a través de las presidencias de estas 3 personas y que para mí era mucho, no sé, todavía con batallas políticas y todo, pero para mí era mucho más de como chévere, cómo vamos creando más cohesión, cómo crecemos la Asocer y cómo llegamos a un punto en donde al final la Asocer debería marchar solo. O sea, mi sueño, como expuse en la última asamblea, es que quiero que Asocer marche solo, que los cerveceros de Asocer se vuelvan la junta o la directiva de Asocer para asegurar que la misión y valores y objetivos de Asocer se cumplan, pero que contemos con las personas que están trabajando de tiempo completo, porque una cosa que tal vez no aprecie muchas personas de la Asocer es que es un trabajo de amor. No está remunerado en lo absoluto, no es que haya una gran ventaja para nosotros como cerveceros de dedicar horas y horas de nuestro tiempo y nuestras semanas al bien común para avanzar en nuestro negocio. Obviamente esos beneficios vienen y creo que todos hemos sentido, pero en el día a día realmente tener personas que están intentando manejar sus negocios, sus pubs, sus relaciones personales y encima una organización que ahora es nacional y multiprovincial,
Provincial. Sí, multiprovincial. Porque provisionales sí, se va a acabar. Sí, multiprovincial. Es bastante complicado, o sea, te exige, y si estás haciendo un buen trabajo, te exige tiempo y hemos tenido presidentes muy buenos en la SOCER, pero a veces cuando... O sea, realmente tengo casi cero tolerancia para las personas que se quejan mucho del trabajo de la SOCER, porque con frecuencia son personas que nunca han participado ni han buscado participar en este movimiento ni de una forma formal. De ninguna manera. Ni han aportado. Y al final es como, loco, este no es mi trabajo de tiempo completo. Yo estoy ahí manejando, o sea, sí o sí, creo que todos hemos experimentado la sensación, ya que hay bastante empatía de presidencia aquí en la mesa, que si tú estás dedicado a la SOCER, estás de cierta forma no perjudicando, pero no dando el tiempo necesario a tu propio negocio. Entonces la SOCER sí es un sacrificio de tiempo y que las personas que critican es como, ya, chévere, si ustedes quieren ver un cambio o una diferencia en cómo se maneja este movimiento, que, ojo, tenemos que 2/3 de los productores del país que no son miembros, tal vez no se sientan listos o por varias razones, pero que sí o sí se benefician de todos los logros de la SOCER. Entonces es el problema y paradoja clásico del pasajero que no paga, que es como, ya chévere, ustedes van a gozar de esos beneficios si hacen algo o no. Por suerte suya, hay personas que están muy enamorados de esta industria, que están dedicando su tiempo y su energía a hacer algo para el bien mayor, y solo quiero ver que esa parte cambie, porque es una idiosincrasia que infecta a muchos gremios en el mundo, creo, y muchos movimientos y muchos sistemas en general. O sea, siempre va a existir personas que tal vez no aprecian el valor que da algo a su vida, o simplemente son personas que prefieren criticar que sumar. Y ha sido como algo con que lidiar, pero veo que hay mucho más cohesión a nivel nacional. Creo que en algún momento había como mucho deseo de algunas personas de crear como varios gremios en un país de 17 millones de habitantes. Y me daba mucha risa al final, porque es como, ya, chévere, una cosa es no sentir tal vez que se escuche tu voz, otra cosa es pensar que tener varios gremios en un país del tamaño de Ecuador va de alguna forma a mejorar la situación política, porque todavía nos enfrentamos con un montón de obstáculos y problemas aquí en el país. En los Estados Unidos tenemos una asociación para 330 millones de habitantes. Yo sé que hay otros países latinoamericanos que justamente por divisiones internas en su país, que al final tiene la raíz del ego, creo yo, infelizmente, que no avanzan, y que Ecuador, a través de cómo consolidar nuestra industria, que seguimos representando menos de 1% del mercado, realmente ha sido un ejemplar para varios otros países, y que justamente a través de esa cohesión, esa amistad y respeto de colegas que tenemos entre nosotros, hemos logrado lo que hemos logrado. Es muy importante seguir esa onda y seguir consolidando el país, porque de nuevo es algo diferente llegar a las autoridades y decir, sí, tenemos representación de unos 35% de los productores de nuestro sector, versus estamos sobre 90%. Claro. Y con ese presupuesto no es que estamos tomando vacaciones. Ese presupuesto nos permite contratar estudios de abogados para escribirnos cartas con la letanía precisa para exigir cosas del gobierno, y que todavía tenemos tantos obstáculos. Imagínense que somos todavía el único país en América Latina, en las Américas, en Europa, varios países asiáticos, que sigue exigiendo que para tomar una cerveza tienes que acompañarla con comida. Eso por un lado, que vamos a llegar a ese punto, y es como daña el turismo. En Colombia toma 3 veces la cerveza por cápita que Ecuador. Sí, y realmente tenemos un conflicto aquí que es satanizar
primero, en general, a la industria de alcohol. Creo que podemos hablar bastante claros que sí hay problemas de alcoholismo acá. Sin embargo, creo que la historia, si nos puede indicar una cosa, es que la prohibición nunca ha sido el método. Entonces, la idea de satanizar, ser más cruchupas de lo que nos corresponde realmente y seguir diciendo y echando la culpa a todo, y no solo a todo, pero hay alguna otra perspectiva de la cerveza en general, y no sé si me puedo atrever a decir que es medio clasista o algo así, pero la cerveza siempre ha sido como una bebida muy satanizada, tal vez una bebida de las personas en circunstancias socioeconómicas más bajas o algo así, pero no recibe mucho más satanización que el vino, que el whisky, que otros licores, que no tengo ningún problema con ellos, pero el punto es que la prohibición no vale. Por alguna razón todavía pensamos en esta sociedad que por no hablar de las cosas, por tratarle como tabú, por no hablar del sexo, del anticonceptivo, del alcoholismo de forma franca y directa, y por en lugar de eso prohibir y esconder esas conversaciones de la sociedad, vamos a mejorar algo. Entonces hay una contradicción entre, por un lado, querer ser una civilización muy avanzada, muy progresiva, europea, norteamericana, y por otro lado, en el día a día seguimos con las mismas idiosincrasias que nos impiden de esa misma cosa. Es que no queremos pagar el precio. Sí, no queremos pagar el precio. Queremos que todos cambien, pero no queremos cambiar nosotros. Exactamente. Sí, es el clásico de not in my backyard, que es un concepto de urbanismo, que es como, ya, chévere, sí, yo quiero una ciudad cosmopolita, avanzada, que atrae el turismo, solo no quiero que esos avances pasen al lado de mi casa, o pasen ahí cerca de mí en mi barrio. Quiero todas esas cosas, pero no cerca de mí. Y sí, es totalmente antitético, porque es como Quito, específicamente donde estamos, es una ciudad de 3 millones de habitantes, capital nacional, que se pone en el nivel de Bogotá, Lima, Ciudad de México, pero seguimos con una mentalidad de como, no, Quito es pueblo de 1980. Es como no podemos ser juez y parte, o queremos atraer el turismo y ponernos en el mapa como un lugar de destino que ofrece mucho más que solo los Galápagos, o seguimos siendo pueblo. No, y que está increíble, o sea, todas las maravillas que nos ha dado la creación a los ecuatorianos, eso de que explotar turísticamente, me parece increíble, pero el turismo no solamente es ir a las montañas, o sea, ¿qué es lo que primero, yo siempre pregunto a la gente, ¿qué es lo primero que el turista hace cuando llega a un lugar, loco? No se va al museo, loco, no se va a las montañas, no se va a hacer deportes extremos, loco, se va a pegarse una biela, loco. Vida nocturna, tal cual, gastronomía. Exacto, y va a comer y va a pegarse una biela o un trago, loco. Y ese es el gran problema, que pasa más en la sierra tal vez, y específicamente en Quito, ¿no? No sé qué onda con Quito, llevo más de 10 años acá y sigo intentando desenvolver esta enigma para ver qué onda. Es como una presión social más fuerte. Sí, totalmente, es como el old school, la vanguardia vieja. Exacto, que sigue ahí. Lo que pasa es que representa mucho esta ciudad, ¿me entiendes? O sea, históricamente Sí, pero por un lado escuchas el discurso de muchas personas que es como reactivación económica post-pandemia, turismo, entre otras cosas, y por otro lado están dejando sobre la mesa sin aprovechar 12 horas del día de turismo. Claro. Para ellos es como, ya, chévere, turismo durante el día, museos, unos como tours, centro histórico, Capilla del Hombre, tal vez el teleférico, 7 de la noche, sí, 7 carísimos, sí. Está bien. Sí. Pero ¿dónde está el real turismo? En las ciudades grandes está en la calle, loco. Están los locales, están los restaurantes, están los bares, loco. Está en la vida nocturna. 7 de la noche, señores, váyanse a sus hostales, hoteles y casas. Vamos a apagar las luces y Quito es momento de dormir. Y nos vemos de nuevo a las 7 de la mañana. Sí. Al Mumis. Acuérdate cuando prohibieron el alcohol los domingos, pues. Claro. O sea, y eso estuvo vigente como... años. Como 8 años. Y sabes que nadie le importó. Es increíble como la gente no le importa sus derechos, loco. No, y nos volvió a pasar. O sea, una de las batallas más duras que le tocó a Ryan fue la pandemia. Bueno. Porque todo el mundo de autoridades
nos persiguió y los gobiernos nos abandonaron. Y hasta ahora no vemos ninguna reparación de ninguna índole, de ninguna forma. Y nos clavaron, no recuerdo cuántos días y semanas de ley secas y horarios restringidos y aforos. Y clausuras. Y una persecución de clausuras porque alguien se tomó unas cervezas de más y creían que esa podía ser la causa de un contagio que no tenía ni pies ni cabezas. Sí. O sea, fue algo... Nada como el descargo de responsabilidad. Eso es increíble. O sea, el municipio te obligaba a que llenes un papel en donde la gente se desresponsabilizaba por estar en tu local. Y si no llegaban eso, te clausuraban, loco. O sea, eso es responsabilidad de la gente. Y firmas eso para subir las montañas y el teleférico. Pero para entrar al local, claro, sí. Clausura en la montaña, ¿me entiendes? Es como que increíble. Bueno, o sea, en beneficio de los que implementaron eso, justo estuve con un primo mío que vive en el DF, en México DF, y ahí hacían lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? En una ciudad de 30 millones de habitantes. Pero oye, esta cerveza se está calentando. Mejor que abramos. Tienes otra fría también. Hay una fría. ¿Es mejor caliente o fría? Fría, ¿verdad? Fría. José, no sé si nos puedes ayudar. Fría. Muchas gracias, José, por la producción audiovisual. Es el hombre detrás de la cámara. Audiovisual y la producción de bielas. Y de bielas. Gracias, sí, increíble. Entonces, perdón por reforzar este tema, pero Quito se encuentra en una crisis de identidad en este momento, que es como con el cambio de aeropuerto a Tabadela. Bajamos sí o sí el tráfico de tránsito de turismo en la ciudad, porque hay muchas personas que para ellos Quito era como un stopover, una escala en camino a los Galápagos. Creo que más de 80% de nuestro turismo en el país. Qué triste, para llegar a los increíble Galápagos, pero increíble. Qué triste. Sí, qué triste. Entonces, como, chévere, Quito, no tienes un aeropuerto que está muy céntrico en la ciudad. Por menos costo que la ida y vuelta en taxi a Quito desde el aeropuerto, puedes quedarte en hostales y hoteles cerca del aeropuerto. Claro. ¿Cuál es tu valor agregado al mundo, Quito, para atraer el turismo? Y yo hago esta pregunta tanto para el alcalde Santiago Guarderas como para todas las autoridades que manejan la ciudad de Quito, incluso el consejo municipal, que es como, ¿cuál es nuestro valor agregado para el mundo, para atraer el turismo, sabiendo que ahora para muchos turistas se ha vuelto como casi inconveniente llegar a nuestra ciudad? Claro. Sin mencionar que cuando llegan acá, me invento, si los vuelos de Quito por promedio llegan después de las 11 de la noche, sí, los vuelos internacionales. Claro. Yo llego chévere con el taxi, migración, recoger mi maleta, estoy en la ciudad 12:30, 1 de la mañana, yo como turista, y yo encuentro nada que hacer a las 12:30 de la mañana, o sea, a la 1 de la mañana. No hay ninguna opción ni oferta interesante y al final seguimos preguntándonos por qué no estamos trayendo más turismo. O sea, el turismo es gastronomía, es salir de vida nocturna, es ir a una fiesta, es ir a museos, a turistear la ciudad y ver temas culturales. Caminar por la calle y sentirte seguro, loco. Por ejemplo. Otra pregunta eso no muy tiene importante. Precio. Sí, la seguridad, y no solo la seguridad personal, sino jurídica. Son las dos cosas más en riesgo acá. O sea, imagínate que para atraer turismo, y ni siquiera turismo, estamos hablando de como quiteños, como ecuatorianos en este momento. Si yo no me siento cómodo movilizándome de punto A a punto B, ¿cómo vamos a generar actividad económica? Hay un montón de robos, hay cifras de incrementos de casos de escopolamina, hay robos con pistolas a locales, pero tan atrevidos los ladrones en este momento que les vale un bledo. Se están robando miércoles a las 5 de la tarde. Sí. Y al final el gobierno se pregunta, ¿cómo podemos promover más reactivación económica? Es como, pues, seguridad personal, seguridad jurídica. Los negocios necesitan saber que sus inversiones van a ser protegidas y apoyadas por el Estado, por varios mecanismos, y el turista y el ecuatoriano necesita saber que puedo parquear mi carro a 2 cuadras de mi destino y caminar tranquilo para llegar a mi destino.
Y eso es lo que hace falta en este momento y se nota. Yo tengo muchos amigos acá, quiteños, nacidos, creados, que dicen, sí, ya no uso taxis ni Ubers. Es como, ¿qué? Es como, sí, taxi y Ubers no uso, transporte público tampoco. Es como, ya, o sea, ¿cómo te movilizas? Como, nada, en carro particular o nada. Y es todo lo opuesto de las tendencias de lo que necesitamos. Exacto. De la urbanización. Claro. Sí. Oye, Ryan, ya ha volado el tiempo, señores, para empezar, qué bestia, y podríamos estar aquí una hora más. Yo te quería hacer una pregunta a ti. ¿Has sentido, y cuéntanos un poco el contexto, ¿no? Pero ¿has sentido tal vez algún tipo de trato especial, inclusive discriminación, porque no eres nacido en el Ecuador? Eres 100% ecuatoriano. En este momento, es algo importante que para la gente que nos está viendo... Más ecuatoriano que el yapengacho. Más ecuatoriano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te ha tratado este país? ¿Cómo tú sientes ese nexo con el Ecuador? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste cuando pudiste cuando te pudiste haber regresado? Tal vez a un país con más oportunidades. A ver, te estoy diciendo la pregunta obviamente para conducir la conversación hacia donde ya sabes a dónde voy, ¿no? Pero nuevamente, ¿te has sentido tratado de alguna otra manera porque no eres 100%, o sea, nacido en el Ecuador? Sí, o sea, realmente ha sido una experiencia agridulce, más dulce que agria, creo yo. Salud por eso. Salud. Sí, si no estuviera aquí, pues. Sí. Salud. Hay que tenerle fe al país. Como el agrio, el hornado. Qué chico. Más dulce que agrio. Está buenísimo. Sí, cuando recién llegué acá todo era nuevo y chévere, y de ahí creo que cualquier expatriota o trasplante o migrante tiene la sensación de como primero nuevo, incómodo, después ya chévere, después hijo de madre, qué onda con estas idiosincrasias, o sea, por favor que lleguen a tiempo, que me avisen que no van a llegar a tiempo. Y realmente estuvo a punto varias veces de salir, pero lo que me rescató era encontrarme en esta comunidad cervecera y hacerme amigos con personas que casi había perdido mi fe un poco en lo que existan en Ecuador. Sí, en que existía en Ecuador y si realmente dedicar tanto de mi vida y mis recursos y tiempo a este país. Después conocí a gente hermosa y chévere que forman ahora mi círculo social. Hasta me han dado cargos importantes como padrino de su hijo. Y eso fue una parte íntegra, porque soy una persona muy familiar. Toda mi familia vive allá en la costa occidental estadounidense. No los veo ni 10% del tiempo que me encantaría verles, pero tener familia acá, que son ustedes, me ayudó un montón. Y de ahí ver el progreso que hicieron ustedes, la SOCER y varias otras industrias en este tiempo. O sea, imagínense, solo cuando llegué, hasta las telecomunicaciones estaban en otro estado. Entonces hemos avanzado mucho en poco tiempo y es medio intoxicante estar en un lugar que está tan dinámica y está moviéndose tan rápido que a veces es caótico, pero ves que sí hay progreso medible. ¿Sí? Entonces de ahí me nacionalicé y decidí realmente como meterme a la onda ecuatoriana y desde entonces hay cosas que todavía me faltan, que son más las cosas vinculadas a justamente la cosa que hablábamos, que es como, deja que la gente tome una cerveza sin comer. O sea, deja que la gente comercialice su producto. Pero esa es una frustración que compartimos. Totalmente. Y esa empatía justo es lo que nos unimos, ¿no? Sí. Porque es como, gobierno, no te pido privilegios. Claro, eso es increíble. Sí. Como tantas otras agremiaciones piden privilegios siempre y cada vez peores, o sea, peores para el país, quiero decir. Sí, ¿no? Es como, no te pido privilegios, pido que se pongan alineados y en el nivel de todos los otros países de la región. Sí. No estamos pidiendo una cosa especial para Ecuador, estamos pidiendo algo que es normal en el resto del mundo. Entonces eso, o sea, aquí dedicado y feliz por poder seguir contribuyendo a la sociedad. Salud por eso, bro. Salud por eso. Y
Y porfa, José, cuéntanos qué estamos tomando, bro. ¿Qué es este menjurje increíble, este elixir? Bueno, yo te quiero, antes que empiece, José, o sea, igual les quería decir que, o sea, sin realmente no tener una comunidad de amigos, es muy difícil sentirse motivado día a día, porque a todos creo que se nos ha cruzado la cabeza de buscar otras posibilidades, sí, claro. y otros destinos, porque realmente al Ecuador le falta construir muchísimo y mucho respaldo para quienes estamos acá sacándonos la madre. Y claro, o sea, a lo que podemos invitar a la demás gente que se está emprendiendo es que esté junto a otros y pueda escuchar y pueda hacer amistades y pueda estar cerca. Creo que eso es lo único que realmente te mantiene arraigado a tu país, la familia, y hacer familia y hacerle sentir a la gente extranjera que se sienta como en casa, porque si no es muy fácil querer buscar otros destinos. O sea, creo que para mí eso es fundamental, poder hacer una comunidad en la que uno se sienta feliz y cómodo, más allá de ser extremadamente productivo. Creo que eso luego pasa a ser un segundo plano. Y eso es interesante, porque hay mucha gente que dice, ay, ustedes los cerveceros, ¿cómo se llevan tan bien? O sea, hay un montón de gremios como que, brother, siempre tenemos una cervecita en la mano, entonces... La verdad, sí, bro. Las cosas fluyen así. Fluyen muy bien. Sí. Creo que es el cuerpo diplomático de la corona inglesa, que es la corona inglesa, en teoría, es el gobierno que más invierte al año en trago, loco. En trago, o sea, Cacharon todo. Cacharon desde un inicio, claro. es obvio. Eso es sabiduría e inversión, sabiduría buena inversión. Güey. Milenaria, cachas, no tienen ni constitución, creo, ellos, ¿no? Oye, ¿pero qué estamos tomando? ¿Qué es eso? Nos estamos tomando una saison, es una cerveza estilo belga, francés en realidad. Es una cerveza que se hacía tradicionalmente en el norte de Francia, en el sur de Bélgica. Se llama saison porque saison en francés significa estación. Entonces es una cerveza que se hacía en el invierno para ser disfrutada en el verano en las cosechas, en los días calurosos, ¿no? Es una cerveza bien refrescante, tiene una particularidad que, su particularidad es el tipo de levadura, que es una levadura muy especiada, y esta cerveza en particular la hicimos más apegada a una tradición un poco más antigua, si se quiere decir, que es hacer una fermentación abierta. Okay. Entonces, una fermentación que simplemente tu fermentador está libre de que le caiga lo que le caiga, y básicamente lo que nos dimos cuenta es que esta levadura es muy feliz si no tiene nada de que le limita, ni siquiera un airlock, ¿me entiendes? En ese sentido, o sea, solo déjala libre. Que sea libre totalmente. Sí. Freedom. Entonces, claro, entonces atenúa, este es un mosto preparado para que atenúe mucho, y lo que le cayó, no está funky ni nada. Se desarrolla súper bien, lo hicimos hace unos 6 meses, en botella va muy bien, es refermentada en botella, entonces eso le da, la refermentación en botella también como que le da un toque súper interesante a la sensación en boca, al tipo de espuma que vemos. Súper fuerte, súper sólida, ¿no? Sí, o sea, nos gustó mucho. Es mi cerveza. Creo que creo que paso yo también. Les pasará a ustedes también, como que pasamos con nuestras cervecerías por cervezas favoritas temporales, ¿no? Es como, esta es mi última cerveza favorita, ¿no? Y es refrescante, y para tomarla así, darte una tras otra, ¿no? Muy, muy aromática y compleja, sobre todo. Está súper, como para una parrillada, güey. Sí, ajá. Para una parrillada. Ahí te quedas con la otra, pues. Ya, de una, güey. Gracias para la parrilla. No, pues una cortesía de regalo, güey. No, muchas gracias, increíble. Saison, 6,5 grados. Yo quiero más. Increíble. Hay más, por supuesto. Te va a tocar abrir entonces la de la otra. Pero bueno, señores, para despedirnos, es que en serio me da tristeza, porque hay tantas historias que yo sé que están ahí y que no hemos tenido chance de compartir. Pero por suerte este es el 6º podcast nomás. Pueden haber algunos más. Pueden haber muchísimos más, exacto. ¿Cuál es la visión que tiene cada uno de ustedes de Asocerv? ¿Hacia dónde quisieran o piensan que debería volar el movimiento? Bueno.
Creo que comparto lo que dijo Ryan, que la sociedad se encamina a ser un poco más autónoma, autosostenible. Ahora hay mucho compromiso de los miembros y trabajan con todo el corazón del mundo sin recibir ninguna remuneración, que es muy lindo también, pero en algún punto ojalá la estructura y la captación de socios permita tener gente trabajando a tiempo completo para los miembros, y que ellos puedan dedicarse a su vez a hacer lo que más les gusta, que es hacer cerveza. Y claro, a través de eso tenga mucha más representatividad en el país, en el gobierno, y pueda ser una voz firme y escuchada cada vez que se tenga que tomar una decisión importante en cuanto a lo laboral, impositivo, emprendimiento. Creo que eso es lo que así lo veo, y creo que en ese camino va, y creo que Brian está construyendo todas las bases, pero para que eso suceda pronto, o en el mediano plazo, largo plazo, pero creo que va por ahí. Y tal vez un sueño que compartimos es tener una sede, una baticueva, un cubil felino de la SOCER, donde nos podamos reunir con los cerveceros, con la gente interesante del gobierno, tener una batiseñal, la merma señal. Una merma señal, tener pintado un Pikachu en la entrada. Claro, como una biela. Creo que por ahí le veo yo. Chévere, genial. Salud por eso, güey. Salud por eso, sí. José. Yo creo que Ecuador es un país muy chiquito con un ego muy grande, güey. ¿Te parece? Me parece. Y creo que eso debe de ser una oportunidad de mejora para la SOCERF. O sea, de cómo la SOCERF se vuelve también más inclusiva. De cómo nos dejamos de huevadas, perdón que lo diga. Y la SOCERF, sí, tal vez estamos fallando en cosas. O sea, como hacer un mea culpa y decir, tal vez no estamos representando de la mejor manera a los caseros, o a la gente de acá, o a la gente de acá. Ver cómo somos un poco más inclusivos. Yo sé que es algo que nos hemos planteado y que aquí los cuatro, y que ha sido un reto y que finalmente creo que no hemos logrado como cuajar. Creo que eso es... La asociación debe de hacer un trabajo también fuerte en ese sentido. Porque a la final, Ecuador, en lo chiquito que somos un monstruo cervecero en Latinoamérica. O sea, me refiero como en innovación, en cómo está la cultura cervecera artesanal. Sí, más arriba de nosotros están tal vez Argentina, Brasil y México, que son países que miden enormes, como 10 veces lo mínimo más que nosotros. Pero estamos bastante a la vanguardia, tenemos una cultura craft muy fuerte, tenemos gente muy preparada, tenemos gente muy innovadora, tenemos gente que está, como viviendo y respirando cerveza artesanal todos los días. Entonces, en ese sentido, tenemos que, es también creo que responsabilidad de la SOCERF ver cómo hacemos que finalmente seamos una sola cosa, güey. Una sola cosa, cómo jalamos todo, y mañana, ¿por qué no? Porque al final también tenemos históricamente con esto del Fray Jodoc, históricamente la cerveza artesanal tiene una fuerte historia en este país, güey. Claro. Entonces mañana, ¿por qué no pensar que Ecuador va a ser el Bélgica de América? No de Latinoamérica, de América, güey. ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Al final, no es ajeno a nosotros la cerveza, güey. Sí, tal vez los ingredientes, pero hay mucho campo de innovación, consigamos ingredientes locales, hay mucho que hacer, hay mucha oportunidad de mejora, y mañana transformar que este país que es tan chiquitito, pero arde, güey. Arde, güey. Entonces, yo siempre tengo esta idea, así como que Ecuador sea la Bélgica de América, güey. Es una oportunidad.
Y con eso que sea el sueño de todos, que la cerveza ya no sea considerada una bebida alcohólica en el Ecuador, sino patrimonio. Un patrimonio y un alimento. O sea, es un patrimonio. Y debe ser considerado como un alimento, como es en Bélgica y en otros países europeos. Mr. Ryan. Pues la SOCER quiero ver que marche solo. Quiero ver que los cerveceros con sus trabajos completos y sus negocios no están tan metidos en el día a día y las operaciones de la SOCER. Creo que es importante que dentro de los próximos 2 años logremos a conseguir un gerente general de la asociación, aunque sea de medio tiempo, o sea, 20 horas bien direccionadas cada semana de una persona hacia la SOCER puede hacer maravillas. Y a la vez es muy importante que respetemos y cumplamos con nuestra misión y valores de la SOCER. Creo que es un ejercicio de hecho que hay que hacer y renovar dentro de este próximo año para asegurar que todos estemos alineados con lo que queremos, seguir fomentando como cohesión entre el grupo. Como dice José, Ecuador tiene un potencia en todo lo que es fermentación. Y o sea, desde el café y cacao, que son como productos muy importantes para nosotros, son productos que pasan por su proceso de fermentación. Entonces, si estamos hablando de algo más general, no estoy aquí para abogar solo para la cerveza, sino la sidra, la chicha, el hidromiel, café, cacao. Y Ecuador tiene todo el potencial de hacer eso. Y solo estamos pidiendo a las autoridades que salgan del camino. Que no obstaculicen. Sí, Claro. que pongan el ambiente. No los pavimentes, solo hazte un lado. Sí, porque imagínate, una de las cosas que más marca la SOCER es que tienes muchos negocios que quieren formalizarse. Y en un país y una región en donde la informalidad es la mayoría, el mercado negro, y que al final representa una falta de recaudación de impuestos para el Estado, tienes un grupo de personas y de negocios en varios sectores, no solo la cerveza, que están haciendo un esfuerzo para formalizarse, para hacer las cosas bien y para crear un ambiente en donde todos podamos dejar de operar en la ilegitimidad y llegar a algo regular. Creo que el gobierno debería estar apoyándonos con todo lo que puedan, porque somos ejemplares en como ya, chévere. Derrumba ese obstáculo para que nosotros florezcamos, es lo que estamos pidiendo. Y eso creo que va a seguir siendo la lucha de la SOCER. Y aparte de eso, seguir creando como un ambiente que invita a la gente a ser miembro y a sumar esta cosa. De nuevo, yo creo que por los logros que hemos tenido hasta ahora, y por a dónde vamos y por el potencial de nuestro país de ser realmente un ejemplar en las Américas para la cerveza y otros fermentos, que yo creo que todos pueden beneficiarse mucho por ser miembros de este movimiento. Y me da mucha pena a veces ver que solo es 1/3 de nosotros que estamos asociados, cuando realmente la meta y el objetivo de nuestra organización es muy altruista para nuestro sector. Está formado por gente que han sacrificado muchas horas y mucha energía para el bienestar y el beneficio de todos. Y realmente solo lo que pedimos a cambio es, si tienes una opinión o una forma de hacer mejor las cosas, pues acérquense. Claro. Siempre hemos manejado una política de, hablando del camión de gas, tu cilindro ya no queda más. Y siempre hemos manejado una política de puerta abierta, canales de comunicación abiertos. Hay ego en todos, pero no hay mucho ego acá. Entendemos que podemos recibir una retroalimentación y mejorar las cosas, y que es un proceso fluido. Sí, que todos estamos en territorio nuevo, en circunstancias nuevas. Entonces, también me gustaría que todos los involucrados reciban un poco el beneficio de la duda, que es como, chévere, están intentando hacer lo mejor que puedan. Y eso, si van a criticar, pues aparézcanse para criticar frente a frente. Aporten. Y para aportar, para que ustedes, todos somos
parte de este proceso de moldear lo que queremos de nuestra industria. Y sean parte, güey. Que sean parte. Que sean parte, o sea, porque de nuevo aquí creo que hablo por los cuatro, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Nos hemos equivocado sin duda alguna, güey. Sin duda alguna. Sí, pero la única, es humano. Pero la única manera de enriquecer el discurso, el diálogo, de ser parte y de trazar un camino hacia un futuro mejor para todos es aportando. Y para eso hay que incomodarse, y ese es el problema, que la gran mayoría de gente no le gusta incomodarse, y no le gusta no solamente incomodarse porque tiene que mover el trasero, sino porque incomodarse en el sentido de aceptar que tal vez están equivocados, o que trabajando en equipo se pueden lograr cosas increíbles cuando solamente quieren ir por su propia beneficio. O sea, el ego, como tú decías, ¿no? O sea, no, ¿cómo yo puedo estar equivocado? ¿No? O sea, obviamente la gente no se dice eso. Y Julio, que ha sido un anfitrión tan bueno con nosotros, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué quieres tú de la SOCERV y de este movimiento? O sea, yo le veo, y gracias por hacerme esa pregunta, loco, pero yo veo que la SOCERV no solamente es un faro de luz, un faro para la industria cervecera, sino en general, yo creo que puede llegarse a convertir como un ejemplo para otras agremiaciones en el país, ¿me entiendes? Yo no sé qué otra agremiación ha logrado organizarse de forma tan rápida y ágil como lo hemos logrado nosotros, ¿me entiendes? Estamos hablando de pequeños negocios, ¿me entiendes? Micro y pequeñas empresas. No estamos hablando de la corporación tal o la corporación X y la cámara de corporaciones de las multinacionales de las corporaciones. Y cambiar las leyes de manera tan trascendental para nosotros. Simplemente sabiendo, en primer lugar, sabiendo qué es lo que queremos y hacia dónde vamos y cómo comunicamos nuestro discurso, y entender que es un camello, de estar ahí se abucay, ¿me entiendes? De la forma más, ¿me entiendes? El presidente de la corporación X no se va a ir a Bucay jamás, loco, ¿me entiendes? Bolones de la terminal terrestre. Bolones de la terminal terrestre. Vimos Django en el bus, ¿te acuerdas? Vimos la original de Django, pusieron en el bus, porque regresamos de Bucay, Guayaquil, regresamos en bus, fuimos en taxi, pero regresamos en bus. Y increíble, no voy a olvidar esa película nunca. El estreno. Creo que es de los 70s, ¿no? Increíble. Y sí, yo le veo, o sea, yo comparto absolutamente todo lo que ustedes dicen, pero también yo le veo como o sea, ¿por qué no podemos además ser un ejemplo para otro tipo de gremiaciones, ¿no? Porque hay muchísimo emprendimiento en el país, y como tú dices, es un pequeño país, pero con ganas de volar, de explotar, güey. Y hay tantos otros emprendedores, tantos otros tipos de emprendimientos, y podrían igual organizarse, ¿me entiendes? De acuerdo a su industria, a su giro, a lo que sea, ¿no? Y darse cuenta de que hay otras personas que están en la misma circunstancia, loco, y que cuando te unes y cuando compartes una cerveza o lo que te dé la gana, ¿no? Nosotros compartimos las cervezas, puedes lograr cosas increíbles, loco. La unión hace la fuerza, y sí, yo también lo veo por ahí, ¿no? Como, ¿por qué no ser un ejemplo en el país, loco, en general, loco? Como un grupo de gente que sabe lo que quiere y que no tiene sino las mejores intenciones, hermano, las mejores intenciones de sacar el turismo para adelante, de ser rica biela, de que cada día existan mejores lugares y más entretenidos lugares, más bonitos lugares para irse a tomar una biela y comer algo rico en la noche, ¿me entiendes? Con tus amigos, con tu pareja, con quien te dé la maldita gana. Eso es lo que le falta, creo yo, ¿no? Yo cuando viajamos decimos, qué chévere, en gran parte justamente por lo que estamos hablando, porque tienes este café, tienes este restaurante, tienes estas cervezas, tienes este lugar donde te vas a pegar este vino especial, tienes el museo del vino, tienes el museo de la cerveza, tienes el museo de todos estos fermentos increíbles, y dices, ¿por qué no puede haber esto acá? No, y llegas acá y todos, no, ¿me entiendes? El obstáculo, y eso se puede cambiar, es un cambio de cultura, y creo que lo hemos logrado hasta cierto punto, y nuestra lucha va a seguir siendo esa.
que ese cambio cultural siga creciendo, siga expandiéndose, a pesar de los obstáculos, ¿no? Que nos frustran, nos pegan, nos dan de garrotazos. Pero es nuestro motor también. Pues, pero es para nuestro eso motor. sí, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque, la prohibición solo fomenta la ilegalidad. Totalmente. Hay gente muy poderosa que le interesa eso también, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que podemos desde donde estamos y eso creo que es lo importante y no perder la fe a pesar de que hay días duros, loco. Hoy no es uno de esos. Hoy día estamos aquí para celebrar, señores, qué tremendo gusto. Me da muchísima fe. No, tenemos otra botella. Hay una barra entera aquí, ya nos preparamos una cerveza. Muchas gracias Nelson, Ryan, José por estar aquí. Me encantaría seguir conversando, pero tenemos que darle fin. Creo que es el más largo que hemos hecho, José, pero está chévere, estuvo chévere. Retando la batería de la cámara. Más o menos nomás. y eso que podemos darle largo todavía. Sí, se calienta esa cámara, hay que darle suave. Vamos a mandar una copia a Palacio, dice. Al Palacio Carondelet, sí, Eso. De ley, con un Pikachu. Y Usa guarderas. Y también. Muchas gracias, salud, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mucha suerte en cada uno de sus emprendimientos y seguir sacando y seguir empujando la cervecería hacia adelante. Yo soy Julio Espinosa, fundador de Andes. Ha sido un tremendo gusto y espero que hayan disfrutado de este 6º capítulo de Radio Chancho y nos vemos en unas semanas más. ¡Salud! Gracias, Julius. Gracias, Julius. ¡Wow! Listo, weón. Good shit, everyone. Good shit. Del puta.